Durante el tercer trimestre del año, el mercado inmobiliario aragonés se ha desenvuelto a un ritmo más que saludable. Así lo determina el último estudio del portal de análisis Mi Aragón, que ha realizado un exhaustivo examen acerca de todos los factores que modulan la actividad inmobiliaria. Una actividad que en los últimos 12 meses ha llegado a registrar más de 13.000 compraventas en todo el territorio, algo que evidencia que la comunidad se ajusta ya a índices adscritos a una sana normalidad. En el último trimestre en Aragón hemos registrado 3.161 compraventas. Hemos descendido con respecto al trimestre precedente, con respecto al mismo trimestre de hace 4 trimestres, es decir, el tercer trimestre del año 2018 hemos descendido un 7,38%, pero estamos ante el sexto mayor resultado de los 35 últimos trimestres. Desde 2010 es el sexto mayor resultado. Estamos en esos niveles. Los expertos aseguran que es un buen momento para iniciar la compra de vivienda, donde el precio por metro cuadrado no supera los 1.400 euros. Además, plantean que el mercado del alquiler asimismo acoge una época de pujanza, también con precios que seguirán tendentes a la moderación. El mercado del alquiler sigue creciendo, los precios parece que aquí se están moderando también, ni mucho menos son las cifras de Madrid, Barcelona, Arco Mediterráneo, etcétera, pero todavía necesitamos viviendas en alquiler, por lo cual es interesante que también las compraventas con el fin de inversión salen al mercado y es un mercado alternativo a la compraventa, pero que sigue creciendo. Precisamente la compra por mera inversión se asienta como una actividad alternativa y ocurre tanto en vivienda usada como en vivienda nueva porque la capacidad financiera acoge asimismo mejoras. Según el estudio, en la actualidad el 33% de los compradores llegan al momento de la compra con recursos propios, sin necesidad de contratar una hipoteca, un contexto que deja buenas cifras en proyectos de nueva promoción. El mercado sigue respondiendo a nuevos proyectos. Nosotros tenemos algún ejemplo de alguna promoción lanzada este año que en 5 meses se han vendido más del 50% de sus unidades. Evidentemente, pues bueno, son ritmos de venta que nos permiten dar ese mensaje de estabilidad. Los niveles de mercado hipotecario son también positivos. En Aragón la cifra de endeudamiento generalmente no sobrepasa los 100.000 euros, por lo que los aragoneses no necesitan destinar al pago de la casa más de una cuarta parte de sus ingresos.